ciertamente desde el punto de vista legal tiene su complejidad, pero que intentaré trasladaros las claves más relevantes que nos puedan permitir a cada uno de nosotros en nuestras empresas adecuarnos a esta normativa. Tanto es así, la presentación que os hemos facilitado hace referencia a 10 claves en el proceso de adecuación. Como decía Clara, ya nos queda muy poquito tiempo. El próximo 25 de mayo será de aplicación la normativa. Hay que tener en cuenta que esta es una normativa europea que ya fue aprobada en el 2016, el Reglamento General sobre Protección de Datos, y que hemos tenido 2 años para poder adecuarnos a ella. Durante este tiempo hemos seguido, y hasta el día de hoy, con la normativa vigente en el ordenamiento español, la Ley Orgánica del 99 conocida por todos y el Reglamento de Desarrollo del 2017, y ahora todo lo que tenemos que hacer en nuestras organizaciones es ver cómo nos afecta este nuevo desarrollo. Lo primero que hay que decir es que, sin duda alguna, como veremos a lo largo de la presentación, es un cambio de paradigma total y absoluto. Es decir, vamos a pasar de una normativa que nos establecía de una manera clara y precisa qué pasos debíamos dar para cumplir nuestras obligaciones como organización en materia de protección de datos, a una norma que va a regular todo lo que tiene que ver con la privacidad de una manera muy concreta y detallada, pero que va a dejar libertad a las organizaciones para que hagan ese análisis de riesgos en materia de protección de datos para adecuar las exigencias a su organización. Eso obviamente no va a significar que podamos hacer lo que queramos, pero lo que sí que va a significar es que cada uno de nosotros tendremos que hacer una foto de nuestra situación en la materia y aplicar la normativa. El cambio de paradigma consiste en que pasamos de una situación de un cumplimiento normativo a un principio que habréis oído ya en muchas ocasiones, que se denomina el principio de accountability, es decir, un principio de proactividad, de cumplimiento activo de la norma. Como veremos, hay muchos aspectos a día de hoy que no están perfectamente cerrados, no están perfectamente desarrollados y que deberemos ir interpretándolos y adecuándolos, pero seremos cada uno de nosotros los que en nuestra organización tengamos que adecuarlo. ¿Cuándo empezamos a hacer todo este trabajo? Bueno, como os decía, hemos tenido 2 años para poder hacerlo. Cierto es que, bueno, pues ahora nosotros en el despacho estamos teniendo, bueno, pues un importante número de consultas y propuestas de trabajo para en este sprint final podernos adecuar. ¿Estamos a tiempo? Bueno, lo primero que hay que decir también es que el 25 de mayo es una fecha tope, es decir, no va a haber ninguna ampliación del plazo, no va a haber prórrogas, ese es nuestro deadline para cumplirlo. Ahora bien, llegado el 25 de mayo ocurrirá algo, se nos cerrará la oportunidad de cumplir, alguien nos cerrará una puerta, nos pondrá un candado, obviamente no. Será responsabilidad de cada una de las organizaciones en función de nuestra exposición al cumplimiento de la normativa, si tenemos una página web de venta online, si tenemos usuarios con los que nos relacionamos frecuentemente, con nuestros empleados, será nuestra obligación el determinar si el 25 de mayo hemos cumplido los aspectos que veremos ahora. Pero desde luego, a tiempo podremos estar de cumplir la normativa. Uno de los primeros aspectos que cada organización va a tener que reflejar, y es un poco lo que pretendemos dar en este flash, en estos 15 minutos, que vamos a hacer un repaso de los hitos relevantes que cada uno de vosotros tendréis que hacer en vuestra organización para valorar cuán lejos podéis estar de la adecuación al nuevo reglamento o qué cosas podrían plantearos. El primero de ellos tiene que ver con una figura que habéis oído, que figura la figura del DPO, del Data Protection Officer. Es una figura nueva, no estaba reflejada en nuestro ordenamiento. Algunos países como Alemania sí que la tenían con anterioridad, pero es una figura que vamos a incorporar en nuestra organización, que va a ser el encargado de regir, determinar los designios de la protección de datos en la misma. Va a ser el encargado de relacionarse con los órganos de control y establecer la cultura, el cumplimiento. Esta figura la vamos a tener que, en caso de que la nombremos, la vamos a tener que inscribir formalmente en la Agencia Española de Protección de Datos y tendremos que ver si nos encontramos en algunos de los supuestos en los que la normativa establece que es obligatorio o no, o por el contrario, en muchas organizaciones, aunque no se determine que es obligatorio, se está considerando un nombramiento voluntario. Este DPO puede ser un externo, no necesariamente tiene que ser una persona interna. Claramente parece que el legislador se decanta porque tenga un claro perfil
jurídico, no es corporativismo, por esto de que sea abogado, pero efectivamente se decanta por ello, hace referencia a que el DPO tiene que tener conocimientos jurídicos en la materia de protección de datos, pero también, y muy importante, en el marco de este principio de proactividad, deberá tener también unos conocimientos técnicos bastante relevantes, porque de lo contrario no podrá cumplir con las nuevas exigencias de acreditar, dejar constancia de los requisitos. Se habla también de que es una figura que en principio debería tener una especial protección en el marco de la empresa, en el sentido de que su trabajo debiera realizarlo con independencia y cierta libertad jerárquica y no sometido a reproches o sanciones en caso de no hacerlo. Pero bueno, ciertamente esa es una situación que, aunque lo regula la normativa en protección de datos, no tiene una protección especial en materia laboral. Otro aspecto que se modifica y que seguro que os sirviera respecto de los que a día de hoy estáis cumpliendo con la normativa, que es que desaparece la obligación de notificar los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos. Los famosos ficheros nota en los que de alguna manera nos tratábamos ante la agencia, indicábamos qué tipo de datos manejábamos, qué nivel de seguridad le establecíamos, a quién lo íbamos a acceder o a quién le íbamos a dejar de poder utilizar esos datos. Esa obligación de notificación de ficheros desaparece. Se modifica y lo que entra es la figura del registro de tratamiento. Es decir, en externo no comunicaremos a la agencia esos ficheros, pero nosotros en interno sí que deberemos realizar un ejercicio de determinación de cuál es la finalidad para recabamos los datos, qué datos son los que recabamos, qué vamos a hacer con esos datos, a quién le vamos a poder permitir utilizarlos. En definitiva, como me parece indicado en el slide, se trataría de determinar el ciclo de vida de los datos. Este es un ejercicio muy sencillo que os recomiendo que podáis hacer cada uno de vosotros en vuestra organización para ver, situaros realmente cuán lejos o qué cerca estáis de poder cumplir la normativa, que consistiría en que analicemos cuáles son las vías en que los datos entran a nuestra organización. Entran de manera física cuando un trabajador firma la ficha que nosotros le recogemos con todos sus datos, entran de manera externa a través de nuestros cuestionarios y formularios online, bien para nuestros clientes, usuarios o cualquiera tercera, entra en relación con terceros que podamos tener a nivel de contratos, y todos esos datos, una vez que están en nuestra organización, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con ellos. ¿A quién le vamos a dejar que pueda accederlo? A la Dirección General, Recursos Humanos, Sistemas, las empresas que nos prestan servicios para confeccionar las nóminas, las empresas que nos prestan servicios informáticos. Después de analizar a quién le vamos a dejar, qué vamos a hacer cuando esos datos ya no nos sirvan. Es decir, hay un principio que no ha cambiado, que es el principio de calidad de los datos, en el que debemos determinar qué hacemos cuando esos datos ya no nos son necesarios, cuando ese trabajador ya no está en nuestra organización y no vamos a tener, cuando hemos hecho un proceso de selección y ese proceso ha terminado, tendremos que analizar, por tanto, qué es lo que vamos a hacer con los datos, si anularlos, bloquearlos o eliminarlos. Y, por tanto, ese ciclo de vida de datos nos permitirá determinar ese mapa de procesos interno que establezca nuestras necesidades. Otro aspecto muy relevante en la materia tiene que ver con el tema de los consentimientos. Otra de las modificaciones que nos trae el reglamento es que los consentimientos tácitos que estaban permitidos en la normativa española ya no van a estar autorizados. Por tanto, una de las primeras cuestiones que tendremos que ver para dar este salto a nuestra adecuación al reglamento es si los consentimientos que tenemos recabados en nuestra organización, de nuestros trabajadores, de nuestros clientes, etcétera, están recabados de manera correcta. Es decir, podemos acreditar que cuando recabamos el consentimiento nos contestaron de manera expresa al respecto. Tenemos alguna manera de acreditarlo. Vamos a seguir utilizando esos datos a partir del 25 de mayo. Y si a partir del 25 de mayo no cumplimos con los nuevos requisitos, podemos tener serios problemas. Esto es una cuestión que está ocupando y preocupando mucho a las grandes organizaciones. Imagino que muchos de vosotros estaréis recibiendo y os estarán bombardeando con correos relacionados con esta materia. Algunos le dan un toque más de marketing, algunos hacen referencia a una necesidad de actualizar información, pero en todos ellos lo que trasciende es la necesidad de verificar los consentimientos que se han recabado. Por tanto, muy importante que hagamos un análisis de cómo tenemos estos consentimientos. Otro cambio muy relevante en lo que tiene que ver la adecuación del reglamento es la necesidad de que, como decimos ahí, cambiemos el chip.
No se trata tanto de cumplir una normativa a rajatabla, sino se trata de hacer, incluso la propia Agencia Española de Protección de Datos así lo identifica, una aproximación al riesgo. Es decir, veamos qué riesgo tienen nuestros datos en nuestra organización, qué riesgo tiene de que terceros no autorizados puedan acceder a ellos. Y en función de cuál es el riesgo que nosotros determinamos, tendremos que establecer las medidas de seguridad para protegerlos. Otro de los aspectos que desaparece con el nuevo reglamento es que ya no tenemos una relación exhaustiva de medidas de seguridad. Estaréis muchos de vosotros acostumbrados a clasificar los datos y las medidas de seguridad en función de las medidas de seguridad de nivel bajo, medio o alto. Esta clasificación desaparece, no existe. Y, por tanto, las medidas de seguridad que van vinculadas con la misma también desaparecen. Y lo que nos establece el reglamento y la ley orgánica, que a día de hoy, y es un concepto que no se había introducido todavía, la ley orgánica del 99 va a desaparecer como tal, pero como desarrollo del reglamento, a día de hoy hay un proyecto de ley en el Congreso que concreta, modula, obviamente no desarrolla el texto del reglamento para permitirnos algunos aspectos que no están claros. Entonces, tanto este Reglamento General de Protección de Datos como este proyecto de ley orgánica nos dan pautas de medidas de seguridad que podemos utilizar, pseudonimización, anonimización, pero no nos establecen todas. Una buena práctica y una buena praxis, sí os puedo indicar que muchas empresas están acudiendo a las referencias que nos establece la ISO de Seguridad de la Información, la 27000, como pauta que establece medidas de seguridad para proteger la información en función de los riesgos que hemos detectado. Otro aspecto relevante que tendremos que analizar todos en nuestra organización es otra de las obligaciones que establece el nuevo reglamento, que es algo que también habréis oído posiblemente, que es la obligación de comunicar las posibles brechas de seguridad, incidencia en materia de protección de datos que hayamos podido tener en nuestra organización. A día de hoy, salvo aquellas empresas que trabajaban en el ámbito de que les regían por la normativa de telecomunicaciones, si una empresa hoy día sufre un ataque, un ciberataque, sus datos se ven comprometidos, sus datos han pasado a ser propiedad de otros que se los ha llevado, nos han encriptado nuestros servidores, no tendríamos ninguna obligación formal de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos, ni siquiera a los usuarios, que se ha producido esta circunstancia. Sin embargo, a partir del 25 de mayo, todas las empresas que tengan supuestos de ataques, brechas de seguridad, estarán obligados en un plazo máximo de 72 horas de comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos la incidencia que han tenido en la materia, indicando a qué datos ha afectado, cómo han obrado, qué medidas han tomado para solventarlos y, en definitiva, establecer un protocolo de actuación al respecto. Porque no olvidemos que todos estamos expuestos hoy en día a los ciberataques, cada vez en el ámbito empresarial son más frecuentes y deberemos estar preparados. Cuando nos ocurre un ataque de estas características, a veces no sabemos reaccionar de una manera clara y concreta, y tener un protocolo que nos determine cuáles son los pasos que tenemos que dar ante esta circunstancia es relevante. Indicaros también que la propia Agencia Española de Protección de Datos, sensible con esta materia, está preparando, bueno, de hecho el borrador está cerrado, una guía para ilustrar a las organizaciones en qué supuestos se tiene que comunicar, cómo hay que comunicarlo para evitar, bueno, pues que pudiesen llegar comunicaciones que no tengan sentido o que no tengan contenido. Otro principio muy relevante también tenemos que analizar en nuestra organización con el cambio y que de alguna manera ya estaba considerando como una buena práctica en materia de protección de datos es el concepto de privacy by design, es decir, establecer una cultura de cumplimiento de compliance y de privacidad en nuestra organización. Si estamos planteándonos establecer, por ejemplo, una medida de geolocalización de los trabajadores, un acceso con huella biométrica, un análisis de desempeño especialmente pormenorizado en nuestra organización que va más allá de lo que pudiera entenderse normal, introduzcamos el aspecto de la privacidad en la decisión de ese producto o servicio que queremos implantar en nuestra organización. Antes de salir hacia afuera, hacia el exterior, con una aplicación o con nuestros empleados que pudiera tener serias dudas de que cumpliese la normativa en materia de privacidad y que terceros pudiesen venir con posterioridad a plantearnos que no hemos cumplido con los requisitos, la norma, el reglamento, nos obliga a que con carácter previo definamos y diseñemos una herramienta que nos permita analizar. A este respecto, indicaros también que la propia Agencia Española de Protección de Datos también ha generado las corrientes guías de evaluaciones de impacto en materia de protección de datos, que de alguna manera las había con anterioridad al reglamento y también las ha desarrollado en el marco de este nuevo reglamento.
el principio de accountability, que es lo que os he venido refrescando. De alguna manera nos obliga a ser proactivos, a poder generar evidencias de lo que estamos haciendo. La manera en que antes se cumplía la normativa en protección de datos, nosotros lo hemos visto muchas veces con nuestros clientes y con empresas que nos han pedido nuestros servicios, era que alguien había pasado en algún momento, había hecho una labor de consultoría, había generado un documento de seguridad y ese documento de seguridad con todos los anexos, que en el mejor de los casos completados, se había guardado en un cajón y no había vuelto a ser revisado. Seguro que muchos de vosotros os estéis retratando en estos momentos con esa situación y lamentablemente eso era algo que ocurría a día de hoy. Bien, pues el legislador europeo lo que nos ha dicho, señores, la protección de datos es algo esencial, tiene que estar protegido convenientemente y tenemos que ser proactivos en su cumplimiento. Es probable que el día 28 de mayo, probable no, seguro que a nuestras organizaciones no va a venir un inspector de la Agencia Española de Protección de Datos a verificar si estamos cumpliendo o no cumpliendo con la normativa, pero sí podrá venir en el 2019 y el 2020 y tendremos que ser capaces de acreditarle que hemos hecho ese análisis previo, ese informe en el que hemos identificado cuáles son nuestros riesgos, qué datos son los que estamos gestionando y que en base a ellos hemos establecido una serie de medidas. Hemos determinado que hay que nombrar un DPO, hemos determinado que hay que establecer una serie de medidas de encriptación, de segurización, la que proceda. Y no valdrá con decirlo, mira, sí, aquí tengo un documento en el que lo decía. Si no somos capaces de generar evidencias tecnológicas que lo acrediten, vamos a tener problemas en relación con el cumplimiento. Por último también, y por ir terminando, todos estos aspectos que estamos hablando en materia de privacidad, no debemos olvidar que se deben engarzar dentro de lo que es un cumplimiento más global en nuestra organización. La normativa de protección de datos no deja de ser una norma que en aquellos casos en los que tengáis también designado un comité de cumplimiento, un compliance officer, desde luego incorporará el cumplimiento de las nuevas directrices en la materia. Y ya, por terminar, bueno, pues como decíamos, tenemos pocos días formales para que cumplamos con nuestras obligaciones. Nuestra recomendación es que cada uno, con estas pautas que os he podido establecer y alguna otra que seguro que vosotros podáis tener, hagáis una retrospectiva, un análisis de cuál es vuestra situación y si todavía no habéis empezado el trabajo, no os desaniméis, todavía estamos a tiempo y hagámoslo pues acompañados de la mejor manera posible y vayamos tomando las medidas que consideremos más apropiadas. Y bueno, pues hasta aquí, de manera breve, os he trasladado estas 10 claves que hemos identificado en el proceso de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. ¿Me pasáis el control, por favor? Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, pues veamos ahora, como usuarios de la tecnología Microsoft, cuál sería el camino más sencillo para adaptar nuestras empresas a la nueva normativa. Con el nuevo reglamento, las empresas, como ha comentado Ramón, tendrán que poner en práctica controles más estrictos sobre cómo se administran y se recopilan los datos personales. Los sistemas y los procesos deberemos de actualizarlos o implementarlos para evitar un uso legítimo de los datos. Por lo general, siempre va a estar relacionado con el procesamiento de datos sin el consentimiento del interesado y también para garantizar que la forma en que almacenamos esos datos y los usamos sea conforme al reglamento. Además, ahora las personas tenemos derecho legal a solicitar que se retire el consentimiento, a corregir, a que se eliminen o a pedir una copia de nuestros datos. Y las empresas deberán de tener las herramientas y los sistemas apropiados para dar cabida a estas solicitudes en cuestión de horas. Las empresas también deberemos de implementar políticas de datos avanzadas para garantizar este cumplimiento, que nos permitan adaptarnos a los nuevos requisitos de transparencia, mantenimiento de registros y elaboración de informes que sin duda nos han de solicitar. Por otro lado, como también ha comentado Ramón, las organizaciones que adopten un enfoque de privacidad por diseño en sus herramientas, en sus programas, para mejorar las políticas de datos estarán mejor preparadas para evitar filtraciones de datos e informar de forma inmediata sobre el cumplimiento con la normativa y llevar a cabo las evaluaciones de los riesgos sobre el impacto de los datos. No hemos comentado detenidamente los importes y las multas, pero son altos y cuantiosos y saber que también pueden afectar a la reputación de nuestra empresa.
Aquellas empresas que utilicen herramientas de gobierno de datos estarán mucho mejor preparadas a la hora de garantizar que podemos proporcionar, por ejemplo, una traza de auditoría que demuestre el cumplimiento, nos ayuden a exponer los ámbitos de riesgo antes de que se conviertan en problemáticos y poder responder de forma legal y eficaz a las filtraciones de los datos de forma activa. ¿Y cuál es el compromiso y cuál sería el compromiso de Microsoft? El compromiso que nos ofrece Microsoft a sus clientes viene fundamentalmente en 3 vías. Por un lado, ofreciendo tecnología. La cartera de servicios de Microsoft cumple con los requisitos del nuevo reglamento de eliminación, rectificación, transparencia, acceso y objeción al procesamiento de los datos personales. También podemos ofreceros compromisos contractuales. Nuestros servicios en cloud incluyen siempre un soporte en materia de seguridad y notificaciones de acuerdo con los nuevos y altos estándares y requisitos del GDPR. Y por último, Microsoft cuenta con un conjunto de soluciones que es capaz de crear una plataforma sin tener que incorporar ningún software adicional, una solución de extremo a extremo para responder a las exigencias. Bueno, ¿y cómo nos vamos preparando para el camino? Los servicios en el cloud que ofrece Microsoft podríamos decir que es el método más sencillo para que los clientes cumplan con sus obligaciones. Por ejemplo, si utilizamos los servicios en cloud de Microsoft, podremos facilitar la localización, la identificación de los datos que recopilamos, simplificando pues, todo lo que tiene que ver con su administración y con su gestión. También posibilitar que la centralización del procesamiento mediante una administración mucho más eficaz. También el cloud nos va a proporcionar inteligencia sobre las amenazas y herramientas para ayudarnos a aprovechar dicha información, con lo que mejoraremos sin duda la seguridad. También el cloud nos permite centralizar y simplificar todos los pasos técnicos y administrativos necesarios para el cumplimiento, así como la demostración de la debida diligencia y la administración de las solicitudes de acceso a los datos. También nos podemos preparar para el nuevo reglamento descubriendo nuestros riesgos, analizando nuestras debilidades. Podemos ayudarle a simplificar el cumplimiento del nuevo reglamento mediante una tecnología innovadora que nos permite colaborar. Nuestras soluciones de gobierno de datos, por ejemplo, pueden ayudarles a proteger y limpiar su entorno de datos, reduciendo así la exposición de los riesgos. Además, las soluciones de Microsoft, de administración de derechos y contenidos, también pueden ayudaros a que sus datos personales estén almacenados en la ubicación correcta, no solamente y que solamente accedan a ellos los usuarios que tienen que acceder. Por último, las soluciones como Office 365, que seguro que conocen, SQL, también pueden ayudaros a detectar y exponer los ámbitos de nuestro entorno que no cumplen con los requisitos y a proporcionar las capacidades necesarias para corregir de forma inmediata esta solución. ¿Y cómo podemos ayudaros? Pues en todo este proceso podemos ayudaros pues, a realizar, lógicamente, las evaluaciones de seguridad, a localizar los datos y los datos personales importantes, a desarrollar un plan para obtener y conservar, lógicamente, una situación de cumplimiento. También podemos ayudar a desarrollar y a implementar y administrar el plan de cumplimiento mediante el diseño y la configuración y la supervisión de las políticas y controles pertinentes. Todo ello, lógicamente, de la mano de nuestros profesionales expertos en esta materia. Bueno, vamos a pasar a Eduardo, que nos va a desarrollar el siguiente, lo que serían los planes para vosotros, usuarios de la tecnología Microsoft, en concreto de Navision y de CRM. Eduardo, estás ahí, ¿verdad? Hola, buenos días. Sí, ¿me pasáis el control, por favor? Vale, ya lo tengo. Bueno, estoy ya compartiendo mi pantalla. Espero que se vea bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Se te oye perfectamente, bueno, pues, Eduardo. Estupendo. Pues muchas gracias a Ramón y a Clara por la excelente introducción.
desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de Microsoft, y vamos a intentar ahora centrar un poquito o aterrizar un poco en cómo podemos ayudaros, ¿vale? Lo primero que me gustaría destacar es cómo abordar el cumplimiento del GDPR con las soluciones de Microsoft. Vamos a ver un poquito cómo estructuramos ese cumplimiento y qué herramientas tenemos de Microsoft para ayudarnos en cada uno de los casos, un poquito introduciéndonos un poquito más en lo que nos comentaba Clara. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que nuestro portfolio de soluciones ofrece un conjunto integrado de capacidades que nos puede ayudar a cumplir con todas estas obligaciones del GDPR. Estas capacidades se extienden además por toda la plataforma y por los principales productos, lo que nos va a permitir pues utilizar soluciones que ya de por sí cumplen con el reglamento en todos los ámbitos del negocio. Vamos a analizar un pequeño conjunto su conjunto, mejor dicho, de estas herramientas y cómo pueden ayudar a descubrir los datos personales que guardamos en nuestro sistema, administrar cómo se usan y cómo se acceden a ellos, a protegerlos de vulnerabilidades, de mantener los registros de datos íntegros, que además pues, nos van a permitir cumplir con esos requerimientos de transparencia y esas solicitudes de datos y de mantenimientos de registros que nos impone el GDPR. Para seguir aterrizando un poquito en esta idea, vamos a ver por dónde podemos empezar, por dónde podemos empezar a alinearnos con el cumplimiento del reglamento. Realmente es un poquito tarde, digamos, ¿no? Porque como ya han comentado mis compañeros anteriormente, la ley empieza a entrar en vigencia el 25, pero bueno, como ya ha dicho Ramón, no va a ser algo que el 25 ya tengamos una auditoría de seguridad, ¿no? Con lo cual, pues podemos, lógicamente, sin detenernos en absoluto, pero sí poniéndonos a trabajar ya, podemos llegar perfectamente a ir cumpliendo con todas estas cuestiones. No debemos esperar, lógicamente, hasta el último momento, hasta el 25 de mayo, porque hay muchísimas cosas que revisar, ¿no? Se debe de comenzar a revisar las prácticas de privacidad y de administración de los datos y bueno, pues como ha comentado Clara, esto puede llevar implícito no solo sanciones administrativas, sino algo que es peor, que es la reputación no corporativa, pues ligada a la salvaguarda de la información de los clientes, ¿no? o del personal. Recomendamos que las empresas utilicen, digamos, una hoja de ruta para el cumplimiento del GDPR, centrándose en estos 4 pilares claves que describimos en esta slide. Descubrir, es decir, identificar lo primero los datos personales que tenemos y dónde residen estos datos. Administrar, es decir, determinar cómo se usan los datos personales y cómo se acceden a los mismos. Proteger, es decir, establecer controles de seguridad para evitar, detectar y responder a las vulnerabilidades y filtraciones de datos. Y, por último, informar, es decir, responder a las solicitudes de datos, informar de las filtraciones y conservar la documentación necesaria. Como ha comentado Ramón antes, una de las principales novedades es que cuando se producen estas vulnerabilidades, debemos de informar, ¿no? El DPO debe de informar bien a la entidad de protección de datos e incluso a los clientes, si fuera necesario, según el grado de vulnerabilidad de estas filtraciones. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta el poder realizarlo con nuestros sistemas, ¿no? Vale, aquí tenemos la siguiente. Detallando un poquito más estas 4 fases que os he comentado. El primer paso sería el de descubrir. Para el cumplimiento del GDPR, lo primero, lógicamente, es evaluar si afecta a nuestra empresa y en ese caso, hasta qué punto. Este análisis debe de empezar por comprender qué datos tenemos y dónde residen.
El GDPR regula la recuperación, el almacenamiento, el uso y la divulgación de los datos personales. Entendiendo como datos personales cualquier tipo de datos relacionado con una persona física identificada o identificable. Por lo tanto, si nuestra empresa cuenta con este tipo de datos en base de datos de clientes, en formularios de comentarios que rellene el cliente, en contenidos de correos electrónicos, en fotografías, en vídeos de cámaras de seguridad, en registros de programas de fidelización, por supuesto en bases de datos de recursos humanos o en cualquier otro tipo de depósito, o bien pretende recopilarlos y los datos pertenecen o están relacionados con residentes de la Unión Europea, pues tenemos que cumplir con el GDPR. Y en este sentido es importante también tener en cuenta que los datos personales no han de estar almacenados en la Unión Europea para que se sometan al GDPR. Es decir, que si estos datos afectan a personas residentes en la Unión Europea, aunque estén fuera de la Unión Europea, también deben de cumplir la normativa GDPR, ¿vale? Para comprender si el GDPR afecta a una empresa y si lo hace, qué obligaciones le impone, es importante realizar ese inventario de datos de cada organización, centrándose en los datos, lógicamente, de carácter personal, identificando en esa misma relación en qué sistemas se recopilan y almacenan, indicando además por qué se recopilaron, como comentaba Ramón en su introducción, y cómo se procesan y divulgan durante cuánto tiempo están en nuestro sistema. Eso también es muy importante, durante cuánto tiempo conservamos esos datos en el sistema. Si utilizamos capacidades de nuestras soluciones de Microsoft, como puede ser Microsoft Azure, Office 365, Dynamics 365, aquí incluimos tanto todos los módulos relativos a CRM, Sales, Field Services, Project Services Automation, como también los relativos al RP, lo que sería Business Central y por supuesto el clásico Microsoft Dynamics NAV, por supuesto sistemas operativos, Windows Server, o las herramientas de MS, de Enterprise Mobility y Security, pues podemos, lógicamente, todas estas herramientas nos pueden ayudar a descubrir y catalogar todas estas fuentes de datos personales en todo el entorno, ya sea en dispositivos y plataformas o en bases de datos y aplicaciones. Por ejemplo, el gobierno mejorado que incluye Office 365 nos permite descubrir y eliminar datos de acuerdo con los derechos de privacidad personales. Es decir, todas estas herramientas que ponemos a la derecha son soluciones que pueden ayudarnos a descubrir los datos, dónde están almacenados, durante cuánto tiempo están almacenados y gestionar toda esta parte de descubrimiento que es, digamos, la primera para poder entender dónde nos situamos dentro del cumplimiento del GDPR. Por supuesto, aquí dentro de Dynamics 365 estamos englobando también, como digo, todo lo que tiene que ver con CRM y con ERP, ¿vale? También versiones anteriores de Dynamics NAV. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora la tenemos. Bueno, el siguiente punto era administrar, ¿vale? Nuestra lista de 4 puntos. El GDPR proporciona a las personas relacionadas con los datos más control sobre cómo se captan y utilizan sus datos personales, ¿no? Los interesados pueden, por ejemplo, como nos comentaban antes mis compañeros, solicitar que la empresa pueda o no divulgar sus datos, pueda transferir sus datos a terceros, corrija errores de sus datos o restrinja el procesamiento de los datos en determinados casos. En algunos casos estas solicitudes deben abordarse en un periodo de tiempo fijo, desde que se produce la solicitud por parte del interesado hasta que ponemos las medidas necesarias, ¿no?, para ello. Para cumplir esas obligaciones, con respecto a los interesados, debemos de comprender lo primero, qué tipos de datos personales procesamos y cómo lo hacen, con qué objetivos, el inventario de datos que hemos realizado anteriormente, del que ya hemos hablado, tiene que estar ya disponible y tras completar ese inventario también
es importante desarrollar e implementar un plan de gobierno de datos. Este plan puede ayudarnos a definir políticas, roles, responsabilidades para el acceso, la administración y el uso de datos personales, y puede también ayudarnos a garantizar que todas las prácticas de administración de los datos están alineadas con el GDPR. Por ejemplo, un plan de gobierno de datos nos puede aportar la confianza de que respetamos eficazmente las demandas de los interesados para eliminar o transferir sus datos, ¿no? Como he dicho, hay determinadas políticas en Office 365 y en Dynamics 365 que nos pueden ayudar a cumplir este tema. Por otro lado, la clasificación de los datos es una parte también muy importante de cualquier plan de gobierno de los mismos. La adopción de un esquema de clasificación que permita que permita a la empresa aplicarlo de forma global resulta especialmente útil a la hora de responder a las solicitudes de los interesados, ya que nos va a permitir identificar y procesar las solicitudes de datos personales pues de una forma más eficaz. Es importante también que tengamos los controles para supervisar la administración de los datos y garantizar que se controle quién tiene acceso a qué tipo de datos de su organización mediante capacidades como soluciones de identidad y administración, recursos tanto en el cloud como recursos en sistemas locales o sistemas híbridos, las capacidades que hemos comentado de gobierno de los datos, que en cualquier caso nos van a ayudar tanto a encontrar como a clasificar, como a aplicar políticas y administrar esas políticas en los datos en todo el ciclo de vida. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner, en Azure hay una herramienta que se llama Information Protections, que permite clasificar la información con etiquetas, de modo que pueda aplicarse una política de cumplimiento según el GDPR y la etiqueta que le hemos aplicado a cada dato, ¿vale? Con lo cual, pues ahí estamos de alguna manera ayudando a realizar todo ese plan de gobierno de datos. Como veis, realmente todas las aplicaciones de Microsoft están involucradas en una o en otra fase de estos 4 puntos que hemos comentado, ¿no? De descubrir, de administrar, de proteger y de informar. Lógicamente pueden ser en casos anteriores, pues tienen, en el caso anterior, por ejemplo, de descubrir los datos, pues tienen más importancia las herramientas que contienen los datos, como puede ser Dynamics 365, Microsoft Dynamics NAV, Office 365, y en otras tienen más importancia las herramientas que nos proporcionan seguridad, ¿no? Como pueden ser el sistema operativo, el gestor de base de datos SQL o su localización o su hospedaje en Azure, ¿no? Es decir, que el conjunto de las herramientas son las que nos garantizan un grado de cumplimiento mayor y con menos esfuerzo por nuestra parte. Pasamos al siguiente apartado, que era proteger. Bueno, aquí comentar que las empresas realmente ya son conscientes de la importancia de la seguridad de la información, ¿no? Pero el GDPR nos obliga un poquito a elevar el listón, ¿no? El reglamento exige que las empresas, como ya os ha comentado antes Ramón, tomen las medidas técnicas y organizativas necesarias para proteger los datos personales ante pérdidas, accesos no autorizados o divulgación de la información. Por lo tanto, la seguridad de los datos es un ámbito bastante complejo. Hay muchos tipos de riesgos que se deben identificar y tener en cuenta, y que pueden ser pues desde intrusión física, los comportamientos no autorizados, hasta pérdidas accidentales de los datos o bueno, los hackers, ¿no? La creación de los planes de administración de riesgos y de las medidas de mitigación, como protección con contraseña, los registros de auditoría, el cifrado de datos, nos van a poder ayudar a realizar este cumplimiento en esta fase de proteger. En determinados casos, el GDPR existe que si se produce una filtración de datos, las empresas deben notificarlo a los reguladores de inmediato. En algunos casos, las empresas también tendrán que notificarlo a los interesados afectados, es decir, a los clientes. Por lo cual, pues para cumplir este requisito, las empresas lógicamente
necesitan capacidades de supervisión y de detección de intrusiones en el sistema, si no, pues malamente podemos realizar ese informe, ¿no? En este sentido, el cloud de Microsoft, por ejemplo, ha sido creado específicamente para ayudar a comprender estos riesgos y a defenderse frente a ellos, ¿no? Y es más seguro en los entornos de computación, o sea, es más seguro que los propios entornos de computación locales, ¿no? Por muchos motivos. Por ejemplo, nuestros centros de datos en Azure están certificados según la normativa de seguridad reconocidas internacionalmente. Están protegidos por vigilancia física las 24 horas con unos controles de acceso muy restringidos, ¿no? Nuestra forma de proteger las infraestructuras en el cloud es solamente una de las soluciones de seguridad exhaustiva, ¿no? Pero cada uno de nuestros productos, ya sean locales o en cloud, tienen características de seguridad que le ayudan a proteger esos datos. Por lo tanto, ofrecemos un enfoque, digamos, exhaustivo sobre la administración y la protección del acceso de los usuarios, lo que nos va a permitir un control completo del acceso a los datos confidenciales, independientemente de dónde residan, ya sea en bases de datos locales o en aplicaciones en los PCs y dispositivos móviles de sus empleados, ¿no? Por ejemplo, en este sentido, pues se pueden obtener alertas automáticas si se va a divulgar externamente o en grandes volúmenes de información e identificación personal, etcétera, ¿vale? Es decir, que todos estos controles ya existen en las herramientas de forma individual, pero podemos realizarlas de forma global también. Por otro lado, también las capacidades de cifrado integradas en Azure, en las herramientas de Enterprise Mobility Security, en el EMS, en SQL Server y en los sistemas operativos, protegen los datos ante el uso no autorizado y la exposición mediante el cifrado de datos en los niveles de fila individual de la base de datos, es decir, de registro, ubicación de almacenamiento y dispositivo de identidad. Como veis, realmente, repito, todos los elementos de Microsoft pueden de alguna manera influir en mayor o menor grado en conseguir estos requerimientos para cada una de las fases que estamos repasando. Por último, la fase de informar. El GDPR, como habíamos comentado también, establece unos estándares de transparencia mucho más altos, que incluyen también la responsabilidad y el mantenimiento de registros. Tendremos que ser más transparentes no solo en cuanto a la forma de administrar los datos personales, sino también en cómo conservamos la documentación que define los procesos y el uso de los datos. Como nos ha comentado antes Ramón, debemos de tener guardados también digamos, la autorización de nuestros clientes a utilizar sus datos. No se hace de forma tácita como ocurría en la anterior ley. En cuanto al mantenimiento de registros, las empresas que procesen datos personales tendrán que conservar registros de los objetivos de procesamiento, de las categorías de datos personales procesados, la identidad de los terceros con los que se comparten los datos, si hay terceros países que reciben datos personales y cuáles son, y la base legal de dicha transferencia de datos. O sea, medidas de seguridad organizativas y técnicas y tiempos de retención de los datos, es decir, cuánto tiempo vamos a conservar esos datos. Una forma de conseguir todo esto, por ejemplo, es mediante el uso de herramientas de auditoría que pueden ayudarnos a garantizar el procesamiento de los datos, su recuperación, el uso, la divulgación, es decir, que todo esto se realice de una forma controlada y registrada. En cuanto a las filtraciones, ahí hay uno de los requisitos más, digamos, estrictos del GDPR, que nos obliga a poner en práctica consideraciones más estrictas, ¿no? Los encargados y responsables del tratamiento, los DPOs que comentaba antes Ramón, en relación con las notificaciones de las filtraciones de datos personales que puede suponer un riesgo para los derechos, digamos, individuales de nuestros usuarios, pues según el nuevo reglamento y tal y como
viene definido en unos artículos que tengo aquí apuntaditos, en el artículo 17, 31 y 32, voy a leeros textualmente, nos indica que el encargado del tratamiento ha de notificar al responsable del tratamiento de las filtraciones de datos personales tras detectarlas y sin retraso injustificado. Tras esta detección de una filtración, el responsable del tratamiento debe notificarlo a la autoridad de protección de datos pertinente en un plazo de 72 horas y si es probable que además la infracción de cómo digamos puede implicar un riesgo hacia los derechos de las personas, los responsables del tratamiento también tendrán que notificarlo a esas personas afectadas sin retraso injustificado. Esto implica que debemos de asegurarnos de tener pues, un conjunto claro de expectativas plasmadas en relación a las notificaciones de posibles filtraciones, ¿vale? Bueno, aquí pues vuelve a haber un montón de herramientas que nos van a ayudar en cada uno de estos apartados para llevar el registro de información lo más importante, lo más detalladamente posible. Bueno, vaya, parece que no había pasado la diapositiva, ya disculparéis, esta es la diapositiva de la que se estaba comentando, ¿vale? Pasamos ya a la parte, digamos, más de evaluación, ¿vale? ¿Cómo podemos realizar una evaluación de todos estos aspectos que yo creo que es lo más importante, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar esto en vuestras organizaciones? Bueno, pues lo primero, para analizar todo esto, lo que proponemos es una evaluación detallada del grado de cumplimiento de GDPR, que nos va a consistir en, lo primero, como hemos visto, pues conocer el grado de madurez en el cumplimiento, tanto por parte de las personas que intervienen en la seguridad de los datos, los procesos y la tecnología usada por el cliente. La evaluación detallada de GDPR que vamos a realizar precisamente se va a centrar en esto. Es importante saber que esta evaluación no va a tener acceso a los datos personales ni los analizará. Se tendrá en cuenta exclusivamente las personas, el proceso y la tecnología usada por el cliente para trabajar con estos datos, ¿vale? Eso es importante. Los objetivos de la evaluación son, lo primero, comprender qué se necesita para cumplir con el GDPR. Lo segundo, evaluar su nivel actual de madurez, por ejemplo, si cuenta con procesos para proteger los datos, informar de filtraciones, etcétera, etcétera. Es decir, ver con qué contamos ya en la organización. Y lo tercero y más importante, obtener como resultado de evaluación una lista de elementos prácticos que además van a concluir en acciones definidas que luego se pueden revisar desde un punto de vista jurídico, pero que serán acciones en cualquier caso definidas, concretas, para mejorar todo lo que tiene que ver con la gobernanza de los datos. Para ello vamos a utilizar, a ver si ahora pasa, para ello vamos a utilizar una serie de consultorías específicas en las que utilizaremos, entre otras herramientas, un cuestionario detallado para cada una de estas fases que hemos definido antes. Cada fase, como veis, incluye una serie de áreas a evaluar mediante cuestiones, la mayor parte de ellas muy simples, destinadas a interlocutores concretos. Es decir, se identifica, lógicamente, quién nos puede contestar a cada una de estas preguntas, ¿vale? El resultado que vamos a obtener de esto va a plantear claramente la situación actual y definir las acciones que serán de ayuda para cumplir con el GDPR mediante una lista de siguientes pasos priorizados y prácticos y una hoja de ruta para el cumplimiento con el reglamento.
acompañamos el resultado de un cuadro de mando realizado en Power BI, donde podemos ver los principales indicadores de cumplimiento por cada una de las fases, así como una lista de recomendaciones entre las que se puede incluir, pues por ejemplo, la actualización de versión de algunos sistemas, del sistema de gestión o de lo que sea. En estos casos, lógicamente, pues os ponemos el valor también de nuestra metodología IBCAP, que nos permitirá adjuntar un estudio específico acerca de la actualización o reimplantación del sistema de gestión y sus costes, pero lo importante es que en cualquier caso el resultado no se centra en una sola herramienta, sino en el conjunto de soluciones utilizadas para en cada organización para la gobernanza de los datos. Solo con esta visión de conjunto nos va a permitir cumplir con las exigencias del GDPR, puesto que los datos pueden estar, como hemos comentado, en diferentes ubicaciones. Pueden ser del sistema de gestión, en los propios registros de nuestros clientes o de nuestros empleados, etcétera, pero también pueden ser correos electrónicos, pueden ser listas en Office, pueden ser de un montón de naturalezas diferentes y por lo tanto responsabilidad de elementos o herramientas diferentes también dentro de nuestros sistemas, ¿vale? Esta evaluación contiene digamos un estudio pormenorizado para cada una de las etapas que hemos visto antes, desde la etapa de información, la etapa de descubrimiento, la etapa de administración, la de protección y la de elaboración de informes. Es decir, que cada una de ellas, con cada una de sus fases, van analizadas por separado y cada una nos va a arrojar una serie de resultados. Estos resultados, además, pues va a ser una lista de recomendaciones que lógicamente vamos a dar también priorizadas, ¿no? En relación al cumplimiento del GDPR. También os quería comentar, por concretar un poquito las expectativas, las cuestiones que no se incluyen, ¿vale? Durante la evaluación, como hemos comentado, se definen sugerencias y actividades para optimizar las existentes o implementar procesos y tecnologías nuevos, pero la implementación de estas sugerencias no forma parte de la evaluación. Por tanto, quedan fuera del alcance de este estudio pues todo lo que tiene que ver con diseños técnicos o implementaciones de productos, las pruebas de concepto de laboratorio o recomendaciones tecnológicas que puedan ser, digamos, ajenas al contexto de Microsoft, ¿vale? Por último, también hay una serie de responsabilidades por parte del cliente, por parte de las empresas, que es importante tener en cuenta, ¿no? Ya que solo puede tener éxito si se encuentran disponibles las personas adecuadas para ayudar a responder a las preguntas sobre esta evaluación, y la calidad, lógicamente, de la evaluación y la usabilidad del resultado dependerá en gran medida pues de la precisión y de los detalles de las respuestas proporcionadas, ¿no? Por supuesto, contar lógicamente con un patrocinador ejecutivo que respalde este proyecto, pues nos ayuda a que las personas dispongan de más tiempo en sus agendas para las actividades de esta evaluación y también pues a establecer las prioridades al respecto, ¿no? Y ya para finalizar, simplemente comentaros que la evaluación, esta evaluación Ibermática puede ofertar estos servicios para realizarla a un precio de 1.900 euros, lo cual va a incluir pues toda la consultoría necesaria, recopilar la información recogida en los cuestionarios que hemos comentado, elaborar el análisis del grado actual de cumplimiento, trasladar la información al cuadro de mando que se realiza en Power BI, que os he enseñado algunas pantallitas en alguna diapositiva anterior y que es uno de los entregables, y establecer las medidas de mejora sugeridas para cada fase y cada área, sugiriendo también una priorización para su cumplimiento, ¿vale? Recalcar que esta evaluación no supone una auditoría de seguridad, pero sí que puede suponer un excelente punto de partida para el cumplimiento del GDPR por parte de las empresas. Y bueno, por mi parte nada más. Simplemente agradeceros el interés en este tema y esperamos, por supuesto, cualquier pregunta al respecto que nos queráis hacer. Gracias Eduardo. Gracias Eduardo por toda esta información. La verdad es que somos conscientes de que
de que este no es un tema sencillo, requiere tener una serie de planes y, bueno, por ese motivo pensamos que podemos ayudarles con esta evaluación que les hemos comentado. Antes de dar paso a las dos preguntas hemos seleccionado dos preguntas, informarles que verán en su pantalla en unos instantes una encuesta que les rogamos respondan porque nos ayuda a valorar la calidad de este tipo de acciones. También comentarles que en las próximas horas recibirán la grabación junto con todos los contenidos que hemos presentado hoy. Así, bueno, voy a pasar a una pregunta para Ramón. Ramón, espero que estés por aquí. María pregunta, ¿en qué supuestos es obligatorio que mi empresa cuente con un DPO? Efectivamente, el reglamento nos hace una referencia a en qué casos sería obligatorio que una organización cuente con un DPO, pero ciertamente no deja unas respuestas muy precisas. Me explico. Hace referencia a que las administraciones públicas estarán obligadas a contar con un DPO, pues ayuntamientos, diputaciones, ministerios. No queda especialmente claro si las sociedades públicas estarían abarcadas en ese ámbito. También hace referencia a que será obligatorio en aquellos casos en que estemos tratando de datos especialmente sensibles o que tratemos una gran cantidad de datos. La verdad es que son referencias un poco genéricas que, como os decía, el proyecto de ley orgánica de protección de datos que está ahora mismo en el Congreso ha pretendido concretar en algunos aspectos, estableciendo, por ejemplo, que será obligatorio para aquellas entidades que realicen actividades financieras, aseguradoras, centros sanitarios, centros de enseñanza, colegios profesionales, entidades intermediadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero en todo caso sí deja algunos aspectos dudosos en cuanto a, fuera de estos ámbitos de obligación, claros, si por ejemplo una organización con 300 empleados tendría que tenerlo, o una con 800 o una con 900, ¿dónde está el límite, ¿no? Bueno, pues ahí nuestra recomendación es que lo vayamos analizando caso por caso y, como decía, también cabe la posibilidad de nombrar un DPO voluntario. De acuerdo. Eduardo, vamos a terminar contigo. Una pregunta, bueno, es una pregunta un poco larga, la he resumido. Luis comenta que trabaja con Navision en una versión 2009 y nos plantea si es obligatorio migrar a las últimas versiones para poder adaptarse o con la versión que tiene podría cumplir. Bueno, precisamente la evaluación de GRPR que os estamos proponiendo nos va a determinar eso, ¿no? Porque con independencia de la versión que utilicemos podemos cumplir con el GDPR, no sería estrictamente necesario. Ahora bien, lógicamente las nuevas versiones nos van a ofrecer una serie de controles tanto a nivel de seguridad como a nivel de integración con otros sistemas que probablemente versiones antiguas de Microsoft Dynamics NV, como puede ser la 2009 que nos comenta Luis, pues no incorporen o incorporen parcialmente, ¿vale? Como veis, así como los datos están en diferentes plataformas y en diferentes repositorios y son, digamos, responsabilidad de diferentes herramientas, pues lógicamente la integración de todas estas herramientas nos facilita muchísimo la gobernanza de datos a nivel global, y precisamente ahí es donde entra en mayor vigor la potencia de las herramientas de Microsoft, ¿no? Comentar que si fuera necesario dentro de la evaluación fuera necesario la actualización de una versión, nosotros ofreceremos, lógicamente, sin ningún coste adicional, el estudio de la migración correspondiente o de la actualización de versión correspondiente o de la reimplantación correspondiente del sistema de gestión, gracias a la herramienta que tenemos para ello, que es IBC App, que ya os he comentado en algunos otros webinars al respecto. De acuerdo, Eduardo. Pues bueno, muchísimas gracias, Ramón. Gracias a todos los que habéis participado hoy. Ha sido un placer y bueno, espero tener oportunidad de verlos en próximos webinars. Que disfruten de un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un fuerte abrazo.